Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 116 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A lo largo de la historia de nuestro país ha habido muchos periodos, muchos procesos, acontecimientos, etcétera, que podemos considerar negros, funestos, terribles, incluso terroríficos. Pero yo creo que si hiciéramos un top 3 de estos periodos, de estos momentos de la historia de España que han sido negros y funestos para sus habitantes, yo creo que el franquismo estaría en ese top 3. Entonces, yo quería, aprovechando, ¿no?, que estamos en la semana de la efeméride de la muerte del dictador, quería hacer un programa sobre esto, porque llevamos 2 años de programa, ¿no? Llevamos 2 años de podcast y nunca habíamos abordado un tema como este. Así que quería hacer un programa dedicado al franquismo, también por el hecho de que, aunque pueda parecer contradictorio, ¿no?, a primera vista, pues en realidad no se hace tanta divulgación histórica sobre el franquismo como parece. Entonces, quería hacer este programa. Y bueno, puestos a hacer un programa, ¿no?, sobre el franquismo y sobre la historia de la vida, ¿no?, de Francisco Franco, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con Gonzalo Pontón, licenciado en Historia, fundador de las editoriales Crítica y Pasado y Presente, Premio Nacional de Ensayo y doctor honoris causa por la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué tal estás, Gonzalo? Muy bien, encantado de estar aquí. Para mí es un placer tenerte hoy aquí, como decía, y también para poder hablar un poco acerca de este fantástico libro visual que has publicado con la editorial Pasado y Presente, que es precisamente El franquismo, una historia gráfica. ¿Qué te llevó a querer publicar un libro así visual, digamos, para los jóvenes sobre la historia del franquismo? Pues sobre todo la conciencia de la ignorancia de ese periodo tan importante de la historia del siglo XX español por parte de los jóvenes, pero tengo que añadir también de los no tan jóvenes. Mm, sí, totalmente de acuerdo. Y no solo, me atrevería a decir que no solo de la historia del franquismo, sino en general de toda la historia de España, Así no es, solo el siglo XX, sino en general de toda la historia de España. así es. Y, y yo creo que los habitantes de un país están perdidos si no conocen la historia de su propio país, para empezar. No, no digamos ya la historia del mundo. Por supuesto que sí, porque si no conocen la historia del mundo, de su propio país, les es muy difícil comprender las vicisitudes por las que pasan en el presente. No comprenden por qué me pasa esto, por qué sucede tal cosa, no entiendo por qué pasan estas cosas, no comprendo por qué unos opinan de una manera y otros de otra, dónde, quién miente, dónde están las fakes, dónde está la verdad. Todo eso se cura leyendo. Sí, tienes toda la razón, porque yo creo que hoy en día, pues, o sea, me refiero, siempre han existido bulos, siempre han existido fake news, desinformación, etcétera. Pero el problema de hoy en día es que, por ejemplo, gracias a la proliferación de Internet, de las redes sociales, etcétera, pues digamos, todo el mundo tiene un altavoz masivo, ¿no?, en el que difundir estos bulos que antes no existían. O sea, estos altavoces, quiero decir. Bueno, hay que armarse, hay que dotarse de una estrategia y de un armamento que se llama, primero, razón y racionalidad, y después conciencia crítica, la capacidad de pararse a pensar antes de comprar la primera estupidez que uno puede encontrar en las redes. Mm. Aunque ya sabes, como dice la famosa cita célebre, el sentido común es el menos común de los sentidos. Claro, es verdad, sin embargo, también es cierto, y no hay una cita célebre para ello, que desde hace, creo yo, bastante tiempo, las emociones, sobre todo las emociones intestinales,
están venciendo al razonamiento mm, crítico, están venciendo a algo que disponemos de ello, que no es el sentido común, es algo más, es la capacidad de razonar. mm, Nos dicen los biólogos y los arqueólogos y sobre todo los antropólogos, que si algún avance hemos hecho sobre nuestros parientes primates, reside solo en el cerebro, justamente en eso, nuestra capacidad para poder razonar y para poder tener una actitud crítica ante la mentira, ante el engaño, que hoy desgraciadamente es tan frecuente y por lo tanto es más necesario que nunca no utilizar solamente las emociones intestinales, sino utilizar el cerebro, las neuronas. mm. Y precisamente uno de los tópicos, ¿no?, que siempre queremos combatir en historia es este hecho, ¿no?, que mucha gente reduce la historia a una lucha binaria entre buenos y malos, entre blancos y negros, entre ellos contra nosotros, etcétera. Y precisamente para ayudarnos a darnos cuenta de que la historia en realidad es demasiado compleja como para reducirla a este entorno binario, porque es demasiado poliédrica, yo creo que deberíamos empezar este programa hablando precisamente sobre un tema muy poco comentado, muy poco divulgado, como es el de la infancia y la juventud de Francisco Franco. Porque claro, a la hora de hablar de él, siempre nos centramos a partir de la Guerra Civil y nos olvidamos que este hombre nació en 1892. Entonces, yo creo que a partir del estudio de su infancia, de su juventud, etcétera, del contexto histórico que le tocó vivir, también podemos entender por qué hizo lo que hizo a partir de 1936. Sin duda ninguna. Pensemos que cuando tiene 14 años, eh, 13 más bien todavía, él quiere ingresar en la Academia de Marina, porque viene de una familia de intendentes de la Armada. No puede, porque está cerrado el cupo, y entonces decide ingresar en la Academia de Infantería de Toledo, ¿no? Que un niño de esa edad y de ese marco, de esa procedencia, tenga esa voluntad bélica o guerrera, nos dice algo sobre el personaje. También nos dice mucho sobre el personaje su timidez. Es físicamente muy niño, muy aniñado, tiene una voz de bicetiple, es bajito, es delgado, sus compañeros de academia le llaman cerillita y le llaman franquito, siempre tiene un cierto complejo de inferioridad, heredado seguramente de una relación con sus padres especialmente dolorosa respecto a su padre, que es muy distinto de él, y donde él busca siempre refugio en su madre, que es, bueno, una mujer muy religiosa y conservadora. Si añadimos a esto que nace en el Ferrol y que vive en un ambiente en el que todavía se respira la famosa deshonra de los militares por la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898, creo que podemos darnos una idea de cuáles son las características con las que ese personaje inicia o va a iniciar su vida pública. Mm. Ya, ya lo hemos visto, todos los que somos muy frikis, por ejemplo en los cómics o lo que sea, ya sabemos que los traumas de la infancia construyen villanos muy importantes. Así es. Y bueno, avanzando un poco en su vida, la carrera militar de Franco, aunque tardó en despegar, ¿no? Como tú decías, porque le hacían un poco de bullying y demás, y no era digamos, el más talentoso, pero empezó a despegar en los años 20 y a lo mejor podríamos hablar un poquito acerca de cómo fue su vida precisamente en estos años, en los años 20, incluso en los años 30, con la Segunda República, etcétera. Su matrimonio también con Carmen Polo, creo que fue en 1921 o por ahí. Sí, vamos a ver, en relación con lo que decía antes, ese militarismo, esa voluntad que él luego la citará como de servicio a la patria, y ya empieza ahí a verse una sacralización del concepto España
muy típico del nacionalcatolicismo, pero ya empieza a verse ahí. Pero lo que a él le puede en ese momento es la voluntad militar. Entonces él apenas sale de la Academia de Toledo, eh, como segundo teniente, ¿qué pide como destino? Pide África. Lo que quiere es ir a Marruecos, lo que quiere es a luchar contra los moros, como les llaman, y ganar laureles. Efectivamente lo hará muy bien, ganará laureles, cofundará la Legión extranjera, el rey le mimará como Alfonso XIII solía hacer con los africanistas, que era el nombre que se daban los que estaban luchando en Marruecos, a diferencia de los militares peninsulares, y se casará precisamente apadrinado por el propio rey, como tú acabas de explicar, con Carmen Polo, que es una mujer muy religiosa, provinciana, que toda la vida será un enorme soporte, un enorme apoyo para su marido, al que adorará y verá como un caudillo desde el primer día. Franco llegará muy pronto, irá subiendo. Algunos dicen que gracias a su capacidad para engañar al rey Alfonso XIII, otros dicen que por su pericia militar será nombrado enseguida general, uno de los más jóvenes de la historia, con lo que ya no podrá seguir siendo el que dirija la legión porque por exceso de grado, digámoslo así, y entonces le nombrarán eh, director de la Academia Militar con tan mala fortuna que eso será en el 29 y en el año 31, cuando llegue la República, una de las cosas que hará el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, será recortar el inmenso mundo militar que había en España, en el que había 500 generales para un ejército de 40.000 soldados o 170 almirantes para los dos únicos barcos que tenía España después del desastre de la guerra. Ahí Franco empezará a conspirar, empezará a entender que le han echado injustamente de la academia, que se lo han llevado de África, de su querida África, y que no le están dando todo el merecimiento que él cree merecer y tener. Mm. Pues al fin y al cabo, pues todo se reduce, ¿no? a una lucha, digamos, de egos y de creer que mereces más de lo que tienes o que te han tratado injustamente y ya con eso ya empezó a conspirar contra el gobierno legítimo. Y bueno, ¿y cómo fue, digamos, ese desarrollo de Franco a lo largo de esos años cruciales, ¿no? De la primera mitad de los 30 porque en ese momento, ¿no? Vivimos no solo el desarrollo de la Segunda República, sino, por ejemplo, yo qué sé, la Revolución, ¿no? de Asturias de 1934. ¿Cómo la vivió él? Él justamente vive esa revolución cuando es comandante militar en Mallorca. El ministro de la guerra de la República le llama para que le ayude a enfrentarse al problema de la revolución minera de octubre de 1934 en Asturias. Entonces Franco lo que hace es muy sencillo, dada su experiencia marroquí y su trato de luchar contra las cabilas del norte de África, del Atlas, lo que hace es llamar a compañeros suyos de África y un par de tabores de regulares que embarca hacia Oviedo, hacia Asturias, junto con la aviación, y desencadena el horror de la represión de esos mineros asturianos, sus soldados regulares, es decir, marroquíes, harán verdaderas barbaridades entre no ya los detenidos, los presos, sino entre sus mujeres y sus hijas. Será uno de las manchas más negras que tenga la República Española en su historia. Bien, ahí él será un protagonista fundamental y ahí él ya desarrollará una concepción que luego desarrollará a lo largo de la guerra en España. Eh, Hay una España que es la buena, que es la España cristiana, la España eterna, la España vinculada a Dios y a la Santísima Iglesia Católica, y luego hay una España desobediente, hay una España
preocupante, hay una España que no merece ser española, que son básicamente los obreros y los trabajadores que Franco en algún momento considera que están o bien manipulados por la masonería o bien manipulados por el bolchevismo y actitudes por el estilo. Él en esas épocas lee mucho una publicación que le llega, él está suscrito a una publicación que le llega de Ginebra, una publicación anticomunista, en la que él va absorbiendo toda la propaganda que produce la derecha más reaccionaria de Europa contra el socialismo. Entonces él arrancará de ahí un odio, una permanente convicción, la tendrá hasta el final de sus días, hasta el día en que se muera, de que si España es algo, es católica. Y frente a todas las amenazas exteriores hay que resistir con fuerza evangélica. Él se ve muchas veces como un ángel exterminador. Mm. Y que digamos que el contexto histórico ¿no? europeo que estaba viviendo, pues también era poco favorecedor para la democracia, ¿no? Me refiero con el auge de las potencias fascistas en Italia, en Alemania, la política de apaciguamiento, ¿no? De Reino Unido o Francia, entre otras, etcétera, pues tampoco es que hubiera que ser muy optimista, ¿no? por el desarrollo de las democracias. Así es, pero él se queda de esa historia que cuentas, él se queda sobre todo con el antibolchevismo. Mm. Él lo que ve en los fascistas italianos y en los nazis alemanes es el antibolchevismo. Es algo a lo que él se apunta, como te digo, desde hace tiempo y está siempre Mm. presente en él. No sabe demasiado bien qué es eso del bolchevismo. En ocasiones confunde, como le había pasado a Primo de Rivera, el anarquismo con el bolchevismo, pero es igual. Es la revolución, es el desorden. General Franco ve España como un cuartel o como un templo, donde lo que debe reinar tanto en un cuartel como en un templo es el orden, la obediencia y el silencio. Nadie puede mover un dedo por encima de lo que establece la ley, y la ley será él. Hay que tener en cuenta que cuando el general Franco eh, encabece el golpe de Estado y tenga que, el golpe de Estado fracasado el 18 de julio del 36 y tenga que eh, arrastrar al país a una guerra civil, él lo primero que hará será pedir a fascistas italianos y nazis alemanes que le ayuden. ¿Que le ayuden en qué? En una guerra contra el bolchevismo, porque todo el aparato de propaganda del que se nutrirá el franquismo desde el primer día es un aparato de propaganda que, con la ayuda de la Iglesia Católica, que transforma la guerra civil en una cruzada, es un aparato de propaganda que está basado en la inminente revolución comunista. Es decir, en aquel momento, él lo que sostiene es que España, esa entidad abstracta, ¿no? España, que todavía estos días la recitan con el mismo fervor los de la calle Ferrat, España está en peligro y hay que dar la sangre por España. ¿Y por qué está en peligro? Porque los comunistas van a acabar con España. No había comunistas entonces en España. El Partido Comunista, en la época en que Franco da el golpe de Estado, debía tener, pongamos, 100, 150 militantes y no tenía ningún poder ni ninguna efectividad. Y además, en aquel momento, lo último que hubiera hecho un Partido Comunista hubiera sido la revolución, porque la Internacional y Stalin específicamente estaban en contra, y lo que Stalin quería es que se colaborara con lo que llamaban gobiernos burgueses. En esta última intervención has mencionado precisamente el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y yo quería que nos contaras un poco más acerca del papel que tuvo Franco verdaderamente en este golpe de Estado y en los días posteriores que le siguieron. Porque claro, mucha gente, ¿no? Fruto de la ignorancia que hemos mencionado varias veces, pues se cree que Franco fue el líder supremo desde el principio y que desde mucho antes del golpe de Estado ya era el líder supremo y que desde el 19 de julio se puso a la cabeza del Estado. Mientras que
la historia nos cuenta que había otras personas que estaban, digamos, por encima de él en la jerarquía de la conspiración, pero que por azar, o quién no sabe si por azar, pues tuvieron la suerte de morir y entonces pues eso permitió a Franco pues ascender, digamos, en la cúpula de la conspiración y hacerse finalmente con el cargo de jefe del Estado y demás. Entonces, ¿puedes aclararnos un poco esto? Sí, porque efectivamente tienes mucha razón y yo creo que eso merece una aclaración porque se han dicho muchos lugares comunes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Franco es un hombre que tiene un enorme prestigio en el ejército. Un hombre que ha ganado muchos laureles en África, que el rey lo ha mimado mucho, que se ha sabido enfrentar, digámoslo así, con la República de Izquierdas. Bueno, es un hombre que entre los militares tiene un prestigio extraordinario. Es bien cierto, por otra parte, que cuando llegan las elecciones de febrero del 36, que gana de calle el Frente Popular, que es una cosa que hay que aclarar, porque normalmente los historiadores conservadores y franquistas sostienen que ahí hubo trampa, no hubo ninguna. Ganó el Frente Popular por 240 escaños frente a 170 de la Confederación de Derechas Autónomas, pero inmediatamente que se dan cuenta las fuerzas conservadoras que ha ganado la izquierda, que es una izquierda republicana, porque quien gana, y eso es importante señalarlo también, es una coalición republicana que no está ligada ni con el PSOE, ni con el PC, ni con ningún partido, ni con ningún sindicato, sino que estos apoyan a la izquierda republicana de Azaña. Por lo tanto, es un partido burgués que gana las elecciones. Pero pese a eso, lo inmediato que hace el jefe, digamos, el que cree haber ganado o que cree que debería haber ganado, que es Gil Robles, pues José María Gil Robles, es ir a ver inmediatamente al jefe del gobierno que hay entonces, que es Portela Valladares, para pedirle que anule las elecciones. Pero eso se comprende porque es el que las ha perdido. Es como ahora Feijóo, ¿no? Que proteste porque Sánchez ha ganado las elecciones, se entiende, porque, claro, todos quieren ser presidente y se entiende menos que sea el general Franco el que vaya también a ver a Portela Valladares, al presidente del gobierno, y decirle, oiga, estas elecciones han sido tramposas, no son legales, y yo vengo aquí a ofrecerle el ejército para dar un golpe de Estado. Eso lo hace el general Franco en febrero del 36. Mientras tanto, está en marcha ya la organización de un golpe de Estado está en marcha casi desde los primeros días de la República. Tengo que recordar que en agosto de 1932, el general Sanjurjo da un golpe de Estado que fracasa. Pero desde que se inicia la República, las clases dominantes de este país empiezan a coaligarse junto con los militares a los que ellos patrocinan y la Iglesia para dar un golpe de Estado y acabar con la República laica, que no pueden soportar de ninguna de las maneras, sobre todo cuando la República procede a la reforma agraria, procede a la división del Estado y de la Iglesia y procede sobre todo a reconocer las tres naciones no castellanas de España. Eso va desatando movimientos militares que está bien, por otra parte, documentado que enseguida, a través del exiliado rey Alfonso XIII, hablan con Italia, hablan con Mussolini y Mussolini les ofrece dinero y hombres y todo tipo de ayuda. Y a Mussolini le estaba pagando 10.000 liras mensuales a José Antonio Primo de Rivera durante toda la época de Falange. Y no hay más que poner en marcha eso. ¿Quién dirige aquí en España? El llamado director precisamente, que es el general Mola, que es un general también africanista, conspirador, que está en Pamplona y que tiene un lugar ideal porque allí está el reguete y allí tiene una de las piezas que poder sublevar perfectamente. Hay otros generales
generales más, está Orgaz, están generales, está Dávila, está una serie de generales que, digamos, constituyen una especie de comité de golpe de Estado. Franco no es el más adecuado para ser el siguiente o el próximo jefe de los militares, porque es un hombre que duda mucho. La República lo ha mandado a Canarias para sacárselo de encima y la República, después de esa reacción de Franco ante Portela Valladares, sabe muy bien que ese es un hombre peligroso. Lo ha mandado a las Canarias y todo el mundo está muy inquieto, pero todo el mundo quiere que sea Franco, al extremo de que se organiza toda una expedición, se alquila un avión inglés y un piloto inglés para que trasladen a Franco de Canarias a Tetuán, precisamente para que pueda ponerse al frente del ejército de África de 40.000 hombres, que es el mejor ejército que hay en España en aquellos momentos, ¿no? Incluso un historiador, Ángel Viñas, ha explicado que sugiere, por lo menos, que Franco alienta el asesinato del general Balmes para poder trasladarse desde Tenerife, donde está Franco, hasta Gran Canaria, que es donde muere en un extraño accidente al manejar una pistola el general Balmes, porque allí hay un aeropuerto y desde allí sí que Franco puede saltar a África, cosa que hará efectivamente el 17 de julio y el 18 ya estará en Tetuán y en Ceuta, embarcando precisamente a las tropas africanas en los aviones que le ha enviado Hitler, y que Hitler ha dicho que él solamente va a ayudar al general Franco, a ninguno de los otros conspiradores, solo al general Franco. Porque Franco tiene una relación muy estrecha con determinados alemanes que viven en África, sobre todo en Tetuán, que son los que hacen de embajadores ante Hitler para decirle: este es el general al que hay que apoyar, este es al que vale la pena apoyar. Esas razones y alguna otra, que ahora sería muy largo de explicar, conducen a que al final en Salamanca pues nombren a Franco jefe del gobierno del Estado español, que luego se pasa a ser jefe del Estado español y generalísimo de los ejércitos. En cuanto a lo que has dicho, que también conviene aclarar, o por lo menos verlo con una cierta distancia, de que tuvo la suerte, se suele decir: mira, el 20 de noviembre del 36 fusilaron a José Antonio y se quitó un rival. Mola murió en un accidente de aviación durante la guerra y se quitó un rival. Sanjurjo murió justamente al despegar de Lisboa para encabezar. Yo creo que está bien que la gente haga esas elucubraciones, pero conociendo a Franco y su trayectoria posterior, a mí me parece que da igual. Que Franco hubiera sido el jefe del Estado y hubiera llevado España durante 40 años de dictadura, porque se hubiera deshecho de sus militares, como se deshizo posteriormente de quienes le molestaban políticamente, ya fuera Gil Robles o ya fueran los mismos militares, incluso algunos compañeros, viejos compañeros de academia que habían sido muy amigos suyos. No dudó ni una décima de segundos en, en, en dispararles en la frente, ¿no? Digo metafóricamente, claro, como fue, por ejemplo, el caso del general Yago. Y en ese sentido, creo que Franco fue un hombre lo suficientemente zorro, lo suficientemente astuto, pero también lo suficientemente cruel, frío, ausente de toda emotividad humana, como para que hubiera vivido quien hubiera vivido y le hubiera hecho sombra quien le hubiera hecho sombra, él hubiera conseguido conquistar la nación, o hubiera conseguido ser dictador de España Y durante 40 años, como lo fue, ahora claro. estaba pensando yo que este programa es súper complementario, ¿no? Por ejemplo, con el programa que grabé hace unos meses con el doctor en Historia Contemporánea Francisco Sánchez Pérez, que hablamos sobre precisamente la historia de la Segunda República Española, al menos la Segunda República en paz.
entre 1931 y 1936. Así que, por supuesto, animo a todos nuestros oyentes y espectadores a escuchar ese programa y otros que tenemos también sobre la Segunda República Española. Grabamos con Javier Pérez Cobo precisamente sobre los presidentes de la Segunda República Española. Así que este programa en realidad es como complementario a todos estos programas restantes sobre el siglo XX español. Y bueno, para avanzar un poco, tenemos que Franco, pues, ya sabemos, ¿no? Todo lo que sucedió en la guerra civil, ganó, tal, se instauró la dictadura definitivamente. Y tenemos que hay varias etapas, ¿no? En esta dictadura franquista. Evidentemente no fue un bloque monolítico, ni mucho menos. La primera de estas etapas, ¿no? Clásica, en la que se divide el franquismo, es, pues, por supuesto, la que se desarrolla durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre 1939 y 1945, cuando se da al principio el acercamiento, ¿no? A las potencias fascistas y mientras estas estaban ganando, ¿no? Porque después cuando los aliados empezaron a ganar, pues ya se produce, ¿no? El alejamiento, la construcción jurídica de la pseudodemocracia aquella, etcétera. A lo mejor podríamos escribirnos, ¿no? Un poco más detalladamente digamos, desarrollo atropellado de la dictadura franquista en esos primeros años entre 1939 y 1945. Pues sí, con el fin de ser algo didáctico, diría, yo trataría de dividir la dictadura en tres épocas o en tres tempos, ¿no? El primero, efectivamente, es el del fascismo. Quiero aclarar que el general Franco no fue nunca un fascista. Le faltaba capacidad teórica e intelectual para serlo. El fascismo es una ideología compleja que hunde sus raíces en el romanticismo y en cierta filosofía decimonónica y que contiene muchas ideas sobre ética y estética que desde luego el general Franco no tenía ni probablemente sus neuronas daban para eso. Él se muestra fascista. ¿Por qué? Porque primero está agradecido a la ayuda de Hitler y de Mussolini. Segundo, él tiene que pastorear de alguna manera a la falange española, que sí es absolutamente fascista, y por lo tanto él dice, bueno, tengo que aprovechar la ocasión porque Hitler va ganando. Entonces el año 40, 1940, cuando Hitler ya ha conquistado, ya entra en París, se ve en octubre con el general Franco en Hendaya. Primeramente el general Franco ya había sacado a España de la neutralidad, la había convertido en no beligerante y había escrito un protocolo de alianza al eje. Cuando negocia con los nazis alemanes, Franco plantea dos cuestiones. Una, acabamos de pasar la guerra civil, estamos arruinados, necesitamos de todo. Necesitamos armas, necesitamos cañones, necesitamos barcos, aviones, pero necesitamos comida, necesitamos alimentos, necesitamos repuestos, necesitamos petróleo. Dos, cuando ganemos la guerra, yo me pido todo el Marruecos francés y parte de Argel, el oranesado. Entonces, esos son los planteamientos que hace Franco, muy apoyado por su cuñado Serrano Suñer, que no es un fascista real, pero que también se disfraza. Serrano Suñer era un genio del disfraz. Cambió de camisa tantas veces como fue necesario, pero en el fondo lo que era un católico apostólico romano. Pero en aquel momento jugaba la carta del falangismo, ¿no? Entonces, los mismos alemanes, los mismos técnicos alemanes, pese a la enorme capacidad industrial de Alemania, dicen que eso ni es posible atender todo lo que pide Franco para entrar en la guerra, ni es posible luego regalarle todo el botín que Franco se pide. Por lo tanto, cuando eso se disuelve en el aire, pese al protocolo firmado por el general Franco, que luego él delante de la prensa, cuando se termina la guerra, en el 45,
en el año 44, a principios, él ya hace unas declaraciones a la prensa del tipo de Hitler, ¿quién dice, cómo dice usted que se llama? Claro, entonces cuando Hitler se entera de esto, dice que nunca ha conocido a nadie con la cara dura como la que tiene el general Franco negando una evidencia, ¿no? Y que es un sinvergüenza. Bueno, efectivamente, llega el 45, entonces Franco se encuentra en una situación verdaderamente fea, porque es el único que queda en Europa de la tríada de los llamados fascistas. Entonces Franco recurrirá muy inteligentemente, porque vuelvo a insistir, él es muy zorro, él es muy vivo, a la Iglesia Católica, al recurrir a la Acción Católica, que está absolutamente deseosa de volver a recuperar las propiedades que le había quitado la República. Entonces él nombrará un gobierno en el que fundamentalmente estará la Acción Católica y en el que Martín Artajo, el ministro de Exteriores, se ocupará de construir dos elementos importantes para el sostenimiento del régimen, la Iglesia y los Estados Unidos. La Iglesia se conseguirá un nuevo concordato y además la Iglesia le regalará al general Franco con el 35 Congreso Eucarístico Internacional que decidirá hacer en Barcelona. Y los Estados Unidos, que inmediatamente han visto cómo necesitan la España de Franco precisamente por el anticomunismo de que te hablaba antes, es decir, ¿quién hay después de que acabe la Segunda Guerra Mundial y empiece la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Quién hay más anticomunista que Franco? Nadie. Es el centinela de Occidente, como le calificará uno de sus biógrafos. Entonces Estados Unidos llega a un acuerdo con Franco para instalar unas bases en España, de las que Franco sacará 600 millones de dólares de la época que ayudarán a dar un empujón a la economía española. Pero llegará un momento en que, pese al empujón americano y pese a los préstamos que había hecho tan pronto como en 1946 a Estados Unidos, que en esa misma época impide que las Naciones Unidas condenen definitivamente a Franco. A pesar de todo ese dinero se gasta, porque España está todavía viviendo bajo un sistema económico de autarquía. Franco sostiene que no necesita nada de fuera porque España produce todo y no se necesita nada. Hasta que el almirante Carrero Blanco, que entonces es un capitán de navío, le dice, mire usted, no es verdad, en España necesitamos de todo, sobre todo petróleo, y el petróleo nos llega a través del Atlántico y quien lo controla son los ingleses, con lo cual, poca broma. Entonces, los americanos y los ingleses y el mundo capitalista le pide al general Franco que haga un plan para no abandonar la autarquía. Y ese será en 1959 el plan de desarrollo, pero que no llevará a cabo los católicos de la Asociación Nacional de Propagandistas, sino que llevará a cabo una nueva organización católica que se llama Opus Dei. Entonces el Opus Dei será muy protegido precisamente por el almirante Carrero Blanco durante 16 años. Gobernará España el Opus Dei. Y a partir de ese plan de desarrollo y estabilización, España entrará completamente en el capitalismo internacional. Se abrirán las fronteras, se corregirá todo el problema del déficit comercial extraordinario que tenía España. En ese momento, en el 59, España está quebrada, no tiene divisas, está en números rojos. Entonces se reorganizará todo ese mundo y digo que el plan es del año 1959 y en los años 60 se producirá el boom de lo que el régimen llamó el milagro español. No había tal milagro, lo que había era una apertura a un mundo que se había rehecho y se estaba reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la producción mundial se había multiplicado por 4 y el comercio mundial por 10. Y España entró ahí y hasta 1973, con la crisis del petróleo después de la guerra del Yom Kippur, España tuvo 10 años largos de ser uno de los países donde se vivía mejor del mundo. ¿Por qué? Pues porque se dio un enorme impulso de capitalización a la industria, se terminó con los problemas del campo y los capitales
de Estados Unidos, pero también de Europa y de Japón, entraron a mansalva en una España que tenía una mano de obra muy barata y donde, por ejemplo, las huelgas estaban prohibidas porque eran delitos y era un lugar espléndido. En ese sentido, son las tres etapas que podemos contemplar desde el punto de vista de cómo el general Franco se fue cambiando de chaqueta o se fue vistiendo con distintos uniformes para poder sobrevivir. Lo que hay que comprender es que toda la suerte de España, de la economía, del comercio, bueno, no hablemos ya de la ciencia, que dejó de existir, o de la educación, que estaba toda en manos de la Iglesia, y eso nos llevaría a un programa solo para hablar de la Iglesia y la educación. Eh, bueno, en realidad este hombre consiguió llegar a morirse en la cama de enfermedad y de vejez. No hubo, pese a que se haya dicho que hubo intentos de asesinato, nada, no pasó nada. Este hombre sobrevivió 40 años gracias a lo que he dicho al principio. Primero, a su enorme capacidad para matar. Franco, después de la Guerra Civil, se vengó de los republicanos de una manera brutal. Entre 1936 y 1948, que es cuando termina oficialmente el estado de guerra en España, mueren fusilados por rebelión militar o en las cárceles condenados por rebelión militar a consecuencia de enfermedades, heridas o hambre, mueren entre 200 y 250.000 personas, que vienen a ser 5 veces todos los desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur de los años 70. Pues sí, la verdad es que son unos datos totalmente terribles y terroríficos. Incluso, ¿no? Si los comparamos, como decías, con esas dictaduras del sur. Y ya que hemos mezclado un poco los periodos, ¿no? Quería que también que abordáramos un poco la historia de otras cosas, ¿no? Otros acontecimientos, otros procesos que tuvieron lugar en esta época, como por ejemplo el ingreso en la ONU, que por supuesto fue patrocinado por Estados Unidos, o sobre todo, ¿no? Como sale aquí en la portada del libro, la cuestión sucesoria con Juan Carlos, el futuro Juan Carlos I, y su padre, el Borbón. Entonces, a lo mejor podríamos abordar esas cuestiones también. Incluso se me ocurre ahora también el decreto este de 1969 por el que se indultó a todos los que todavía pudieran estar por ahí vivitos y coleando desde la guerra civil. Sí, empezando por el principio, lo de la Organización de Naciones Unidas. En cuanto termina la Segunda Guerra Mundial, se retira la Organización de Naciones Unidas, declara a Franco y a su régimen como una continuación de los fascismos y pide retirar los embajadores. Efectivamente, se retiran muchos embajadores de España, pero las embajadas continúan funcionando. Se hace un paripé. Inmediatamente, los Estados Unidos empiezan tan pronto como en 1949, si no recuerdo mal, le hacen ya un préstamo de 25 millones de dólares a Franco, cuando Franco está aislado en el mundo y el único aliado que tuvo en aquellos 4 años fue el general Perón. Fue la Argentina de Perón que proporcionó trigo y carne para los españoles que estaban sufriendo los peores años de hambre de su historia. De la misma forma que en los 10 años de la década de los 60 los españoles vivieron la mejor época de consumo de su vida, durante los años 40 y 50 pasaron una hambre bíblica. Existió en España el racionamiento y como consecuencia un mercado negro donde la situación era absolutamente terrible, un mercado negro en el que se iba a jugar con la vida de los niños porque la penicilina, la poca que llegaba penicilina, se la quedaban los grandes funcionarios del régimen para venderla a precios exorbitantes en el mercado negro. Fue una época terrible, pero enseguida Estados Unidos impidió que las Naciones Unidas ratificaran su condena del régimen y
al contrario, empezaron a pedirle a España que ingresara en la OECD y en los mecanismos internacionales como fue el Banco de Desarrollo, el Fondo de Carrera. No en la Unión Europea, del año de la Conferencia de Roma de los años 50, es el único sitio donde no ingresó, pero Estados Unidos obligó, por ejemplo, a Francia, que quería cerrar las fronteras con España porque Franco había fusilado a un miembro de la resistencia francés, Cristino García, que había llegado a ser teniente coronel y héroe nacional de Francia, lo fusiló Franco en Madrid. Entonces, Estados Unidos le ordenó volver a reabrir las fronteras con España y con Gran Bretaña, desarrollar más el comercio español, porque, insisto, Estados Unidos veía en España un bastión, un lugar geopolítico de extraordinaria importancia para su guerra fría, la lucha que estaba manteniendo por la libertad del mundo. El otro aspecto que me pedías que te comentara era... Sí, por ejemplo, el indulto de 1969 Ah, sí. o la cuestión sucesoria No, como Juan la Carlos. cuestión sucesoria, que yo creo que es muy importante. Vamos a ver, en esos años, en los años 40, finales de los 40, la República en el exilio, a través del Partido Socialista Obrero Español, intentó llegar a un acuerdo con las fuerzas monárquicas, digamos, en principio contrarias a Franco, para que en España se pudiera hacer un referéndum en el que los españoles pudieran elegir libremente monarquía o república. Fue Indalecio Prieto y Gil Robles los, digamos, que se encargaron de ese asunto. Pero Franco les ganó por la mano porque se reunió ese mismo año en el yate Azor, que es un yate que él usaba para pescar, con el conde de Barcelona, Juan de Borbón, y acordaron que el hijo de Juan de Borbón, Juan Carlos, estudiara en España bajo la tutela del general Franco. Tenía entonces el niño 10 años. Desde ese día, el general Franco se convierte en una especie de padre nutricio, pero también intelectual y militar y de dictadura de aquel muchacho joven que no tiene muchas luces, no las tendrá nunca, pero digamos que va viviendo a la sombra de Franco. Franco lo nombra príncipe de España y en el año 1969 se crea la ley de referéndum y de sucesión en la jefatura del Estado y aquel muchacho Juan Carlos jura ante Franco y ante las cortes franquistas respetar y defender los principios del movimiento nacional, es decir, los principios del golpe de Estado, de la guerra civil y de la dictadura del general Franco. Por tanto, volvamos a tener, a reflexionar sobre la capacidad de Franco para maniobrar contra sus opositores, para saber moverse con inteligencia y con habilidad, también sin ningún empacho, para no solamente seguirse manteniendo de por vida como dictador, como una especie de rey de España, rey absoluto de España, sino para nombrar a su heredero, que es una cosa absolutamente idiota, absurda, que claro, no se comenta porque lo que ha querido la literatura geográfica de la transición es vendernos a Juan Carlos como un gran demócrata, ¿no? Entonces, claro, no se comenta o no se insiste lo suficiente en ver cómo este hombre no hacía más que obedecer y por lo visto de muy buena gana las indicaciones del general Franco. Es decir, Juan Carlos junto con el almirante Carrero Blanco y el general Franco, que aparecen en la cubierta del libro, son la encarnación del franquismo, porque el franquismo no se terminará con el general Franco. Seguirá durante muchos años después, durante la transición. No sabría decir hasta qué fecha, pero seguirá muchos años después, gracias precisamente, y ahí el almirante está muerto, gracias precisamente a la lealtad de Juan Carlos de Borbón a los principios fundamentales del movimiento.
Que luego España pasa a ser una democracia no tiene más remedio. Cae por su propio... No hay otra cosa que hacer. Pero no se preguntará al pueblo español cuando muera el general Franco. No será un referéndum preguntándole al pueblo español: ¿qué quieres? ¿Monarquía o república? Se instaurará o se reinstaurará, como se dijo en la época, la monarquía de Juan Carlos, un hombre no llamado a reinar porque después de Alfonso XIII le correspondía reinar a su hijo mayor, que por una serie de razones no pudo. Quedaba para reinar Juan, el hijo menor de Alfonso XIII, pero tampoco fue Juan, sino que fue Juan Carlos, porque lo escogió Franco. Por lo tanto, Juan Carlos I, rey de España, no por la gracia de Dios, sino por la gracia de Franco. Hmm. Y para ir acercándonos, ¿no? Al final de este programa, yo quería que abordáramos también, ¿no? Que habláramos un poco acerca de otro de los temas más famosos, ¿no? Más importantes de esos últimos años del franquismo, como fue precisamente el asesinato de una de las personas más importantes del franquismo, como fue Luis Carrero Blanco. ¿No? El que muchas personas, en un ejercicio de humor negro brillante, lo llaman el primer astronauta español. Sí, ese fue un golpe mortal para el 18 de julio. Franco ya era muy viejo y se iba a morir 2 años después. Pero el asesinato de Carrero significó un golpe mortal para lo que llamaban el régimen del 18 de julio. Es decir, todo el mundo creía que cuando se muriera Franco, que sí, que estaba ahí Juan Carlos, pero nadie se lo tomaba en serio. Nadie se lo tomaba en serio. Siempre lo veían como un figurín. Que el hombre fuerte iba a reinar Juan Carlos I, no digamos lo contrario, pero el hombre fuerte iba a ser Carrero. En el momento que eh, el almirante sube a los cielos, eh, bueno, todo ese plan se hunde, todo ese plan se va al suelo. Y entonces justamente cobra fuerza la familia de Juan Carlos, incluido su padre, por supuesto su mujer, que lucharán tremendamente contra la familia Franco, la viuda, su hija y su yerno, por el poder. ¿Por qué? Porque Franco, paradójicamente, a la muerte de Carrero, nombra sucesor de Carrero, es decir, presidente del gobierno, al que era ministro de la Gobernación, es decir, el hombre encargado precisamente de que a Carrero no le pasara nada, o sea, el responsable policial de la seguridad de Carrero, digamos así. Este hombre mm, él se define a sí mismo como de una fidelidad perruna hacia Franco, es un inmovilista como Carrero, no quiere que nada se mueva, pero al mismo tiempo tiene esas presiones por parte de la familia de Juan Carlos, que al final acabarán haciéndole renunciar y dimitir en el verano del 76. Y entonces Juan Carlos podrá hacer la jugada que le había preparado un muy amigo suyo y además profesor, tutor suyo, que es Torcuato Fernández Miranda, que es un hombre muy importante en la época, que escogerá a su vez a uno de sus discípulos, también secretario general del movimiento, para decirle a Juan Carlos este sentido, que puede hacer la transición en el sentido de que puede hablar con las fuerzas de oposición y podemos llegar a un acuerdo para que permanezca lo fundamental del franquismo, para que no haya ruptura, para que lleguemos a un acuerdo. ¿Y van a querer los socialistas y los comunistas? Sí. La UCD de Adolfo Suárez se encargará de negociar y se encargará de legalizar el PC, de legalizar primero el PSOE, luego el PC, y se encargará de que construyamos sobre la estructura legal del franquismo, construyamos los elementos, las variables que nos pueden llevar a una democracia formal, a una democracia occidental liberal, no a una democracia en profundidad, sino una democracia que guarde las formas, que es lo que no es presentable del franquismo. Por lo tanto, tendremos que echar a los
a las cortes franquistas y tendremos que hacer elecciones para que podamos decir que esto es una democracia y la gente ha podido votar libremente, que es al final lo que se consigue y lo que se lleva a cabo. Pero toda la estructura fundamental, los pilares que sostienen el franquismo, el ejército, la judicatura, la policía, la Guardia Civil, queda inmune. No se toca nada. Hay que esperar a finales del siglo XX para que empiece a cambiar algo ahí. Por lo tanto, la continuación del franquismo, enmascarado, bien disfrazado, con una retórica ad hoc, que es la que nos tienen que comprar en Europa, donde queremos ingresar, permanecerá. Pues yo creo que, por ejemplo, hasta las famosas cloacas del Estado del Partido Popular que dirigió el insigne ministro Fernández Díaz hace 4 días de esto. Sí, de hecho, estaba mirando ahora que tienes un capítulo en el libro que se titula precisamente El franquismo sin Franco. Claro, claro. Y bueno, para terminar este programa, yo quería preguntarte, porque es algo que le suelo preguntar a muchos invitados, ¿no? Ujú. Si tú recomiendas alguna película, alguna serie, algún producto audiovisual en general sobre el franquismo y la vida de Franco que te haya gustado. Bueno, y hay muchas películas, incluso series sobre la vida de Franco. Se han hecho docenas y docenas de Sí. películas. Se han hecho muchas, pero Muchas, otra cosa es que te muchas. hayan gustado. Otras cosas que me hayan gustado, efectivamente, prácticamente no me ha gustado ninguna. Pero si tuviera que salvar una, salvaría una porque representa lo que para mí fue el franquismo. En una sola palabra. Si a mí ahora me preguntaras, define al franquismo en una sola palabra, yo te respondería miedo. Miedo. Franquismo era miedo. Yo nací en 1944, por lo tanto, no solamente hago historia del franquismo, sino que yo viví el franquismo en mis carnes. Mm, Entonces, la palabra es miedo. Y hay una película en donde el miedo aparece de una manera, me parece, extraordinariamente bien conseguida por su director, que es José Luis Cuerda. La película se llama La lengua de las mariposas y es una película en la que un profesor, mm, voy a sintetizar mucho, un profesor republicano que tiene muy buena relación con una familia de sastres porque su hijo va a la escuela con él. Bueno, no recuerdo muy bien, pero él ayuda mucho a esa familia, la mima, el niño lo quiere y lo enseña y tal. Pero en cuanto que llega el golpe de Estado, se instala un pánico, un miedo terrible en el pueblo. Viene la Guardia Civil a detener a los republicanos, entre ellos al maestro, y esa familia que le debe tanto es la primera para distinguirse entre los demás de que ellos son unos buenos defensores de la patria y de Franco. Empiezan a llamarle al maestro todo tipo de atrocidades. Y al final de la película a mí me parece terrible porque el niño Le al tira final piedras. sale corriendo, es Mm, el final de la película ya, sí. tirándole piedras y diciéndole eh, todo el pobrecillo, todas las vejaciones que ha oído y que él ni siquiera sabe Mm. qué quieren decir. En ese sentido, me parece muy representativa, insisto, de el sentido anímico de la sociedad española durante muchos años del franquismo. Miedo. Mm. Sí, yo he visto esa película, la verdad, y me encantó. O sea, me encantó la vez que la vi, porque es preciosa y definitivamente el final es para echarse a llorar. Así es. Y bueno, pues ahora lamento tener que decir que hemos llegado al final de este programa. Bueno, Y llegados a este hasta el franquismo tuvo un final. sí. Y bueno, pues llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Gonzalo, por haber venido aquí a hacer
este programa y hacer divulgación histórica del franquismo. Y te lo agradecemos infinitamente. Y por supuesto, recomendamos a todo el mundo que se compre ya esta obra, El franquismo, una historia gráfica, de que no lo he enseñado, pero es una obra que es súper visual y está llena de las magníficas ilustraciones de Amat Pellija, así que se lo recomendamos a todo el mundo. Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por todo. No, todo lo contrario. Me siento muy honrado de haber estado en tu programa y estoy a tu disposición para todo lo que quieras en el futuro.